Apelos, pero me la aporté. Bueno, vamos a dar continuidad a los vídeos, a la serie de vídeos. Bueno, y con vuelta a de funciones armónicas. Y ahí está el quid de la cuestión. Pero ya entender por ahí que tengo ya aprender, ya armonizar, ¿verdad? Porque de acá, esta va a ser la base para poder meter más acordes, o sea, muy bien más notas en los perros campaña. Ya muy bien sobre la nota, oye y pea allá, ya arregla. O ñangua ahí la música, como sea. Pero acá está la base de todo. Por ejemplo, anteriormente ya aprendimos ya de que todas o sea, aprendimos ya el campo armónico de do, ¿verdad? Y ahora vamos a tratar de aprender en forma práctica también eso, allá, en una música. Lo voy a tratar de hacer entender. En una música. Existen tres funciones armónicas. Función de tónica, función de dominante y función de subdominante allá. Entonces, dentro de un campo armónico, o sea, dentro de una escala, un campo armónico, voy a decir el campo armónico, todas las notas que componen una escala allá, y todos los acordes, por ende, cada uno tiene una función dentro del campo armónico, cada uno le cole tarea. Entonces, la función tónica no es función de reposo, pero fíjate, la música, la melodía en sí, allá. La función de dominante es una función que es inestable. Oye, urende resolución al oído. Y la función de subdominante está entre el medio, está entre que es reposo, pero también un poco de tensión. Entonces, en la práctica, por ejemplo, dentro de la escala de fa, perdón, de do mayor. Do mayor es nuestro acorde tónico, este es nuestro acorde de reposo. A de ñajenduro vea, pepe o descansar la música ya está en ya. Ahora, cuando yo hago este sol, este es un acorde con función dominante, el quinto grado de la escala de do allá, sol, quinto grado, entonces do, re, mi, fa, sol, sol quinto grado. Este es el acorde dominante. Peña de Yahenduro es inestable, ya parece que nos pide, oye, ureña de ella terminar con la música, oye, ureña de algo. Pide oye, ureña de. Nos pide la función de tónica, nos pide resolver. Pepe la nota dominante, vengo. Y termina. Normalmente nosotros le llamamos sol dominante a esto. Sol allá. Pero está mal llamado. O sea, es un sol, pero con función de dominante. Función de dominante. Nada, y sol dominante. Lo peor es que yo pues soy dominante. Pero una vez que uno se pone a estudiar, depende de que no solamente este sol puede usar como dominante, sino que puede utilizar muchísimas notas más que te piden la dominancia ya, vaya. Bueno, después viene el subdominante, que va a ser el fa en este caso, que es intermedio invertible, está entre dominante y tónico, o sea que reposo, o sea, reposo, tensión, semitensión, semi-reposo, ¿entienden? No hay que te pide resolver al do urgente, ni te pide ir al dominante, sino que es invertible allá. Bueno, y esas son las tres funciones armónicas dentro. Entonces, función tónico, dominante y subdominante. O sea, reposo, tensión, semitensión, semi-reposo, como quieran. Ahora, ¿son solamente estos acordes que tienen? No. Por ejemplo, ¿cuál es otro acorde que tiene función de tónico, función de reposo en la música? Es la menor y mi menor. En el campo armónico de do mayor. O sea, do mayor le añado ejemplo. Entonces, estos tres acordes, do mayor, mi menor y la menor, tienen función de reposo. Bebé, te opuesto u a la yende pues sabe ya. O sea que yo si estoy apretando un sol,
puedo terminar en este do. O también puedo... O sea que cumplen esa función. No es, digamos, no es el reposo, por decir así, perfecto, pero cumplen esa función. ¿Y cuál es el acorde ahora? Bueno, entonces 3 acordes tónicos tenemos dentro del campo armónico de do mayor. O sea, dentro de cualquier campo armónico mayor siempre es el primer grado, en este caso el do, el tercer grado, que es un mi menor en este caso, y el sexto grado, que es un la menor. Ahora, el subdominante por excelencia es el cuarto grado, o sea, el fa. Cuarto grado, fa. Do, re, mi, fa. Número 4, cuarto grado. El otro acorde que también tiene función de subdominante es el re menor. Re menor. Entonces, este es el acorde. Y el otro acorde que también podría cumplir estas funciones es la menor, después del re menor, ¿verdad? Pero después vamos a ver eso, cómo se aplica. Bueno, y después viene el último acorde, el acorde dominante, el sol, el acorde sol, conjunción dominante, perdón. El otro acorde de la escala que tiene esta misma función es este acorde si disminuido o semidisminuido en este caso. Semidisminuido. Que también pide resolver al tónico, o sea, o pide resolver al do, o pide resolver al mi, o pide resolver al la. Entonces, eso es lo que Pelaña entendía, ya de que la música es función, no es que el acorde, o sea, oí el acorde por excelencia, oí la de reposo, o sea, la tónico. Allá, pero ahí, ahí, mi hermano, y que tú hayas y vese. Entonces ahí comienza. ¿Y cómo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a entender eso en la música? Yo estaba eligiendo esta música, podía haber hecho con cumpleaños feliz, pero hay mucho. Voy a hacer con una música, yo creo que la mayoría se va en la iglesia o se fue alguna vez, que sea de paso. Me ese porte, pero dicen que peña por una escuela baracá un año por allá raya. Entonces tengo esta música que dice Pescador de Hombres allá, que dice tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Bueno, en fin, tienen ya esa música ya. Y esa música tiene un fiel ejemplo que usa 3 acordes nomás. Y la mayoría de nuestras músicas que conocemos, el 90% de las músicas que hacemos, siempre van a estar en estos 3 acordes mayores. Al menos la música paraguaya, polka, eso mucho tenemos acá nomás. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar ya a jugar con ese tema ya? Además de que no solamente el do es tónico, sino que puedo usar también el mi menor y el la menor allá. Entonces voy a empezar a probar. El oído también manda. O sea, tú, me voy al dominante. Primero comienzo en función tónico. Tú, me voy al dominante. Has venido a la orilla. Me voy de vuelta al tónico. No has buscado. Me pide un subdominante. Ni a sabios ni a ricos. Me pide un dominante. Entonces, hasta ahí nomás. Entonces, en vez de comenzar en este do, o bueno, voy a comenzar en do, tónico. Tú, voy al dominante. Has venido a la orilla. Me pide regresar a un acorde tónico. Y en vez de este do, a lo mejor ya puedo utilizar los otros 2 acordes que les dije que se puede usar. O el la menor o el mi menor. Entonces, voy a utilizar el la menor en este caso. Tú, dominante. Y ahora un acorde tónico. Has venido a la orilla. Me suena bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple la misma función que su acorde anterior. O sea, ¿cuál era el acorde tónico? Era el do. ¿Cuál es uno de sus reemplazos? El la menor. Vamos a probar con el mi menor, vaya. Tú, dominante. Has venido a la orilla. También se escucha como tónico. Escucho yo. No tanto como el la parece que suena mejor, pero también me da una sensación de reposo. A lo mejor si van a empezar a elegir
¿Cuál primero van a usar? A lo mejor van a usar el La, porque es luego el relativo menor luego del Do. O pueden hacer, por ejemplo, bueno, y si no comienzo del Do, añe por uno, ya que los tres con la misma función, tañe por una miwi, allá va. Ahorita es la dominante, ahorita yo llegué a la menor, pues si no tú estás a do. O sea, voy a intercambiar nomás el orden, pero la función es el mismo siempre. Yo siempre tengo que moverme de una situación tónica a una situación dominante. Entonces, voy a comenzar en mi menor. Tú, me voy al sol. Has venido a la orilla. Jamás usé el do, solamente usé mi, utilicé el dominante y después me fui a la menor. Como era originalmente, tú has venido a la orilla. Ahora tengo ya dos acordes más de opción, entonces tú, dominante, has venido a la orilla. O al revés, voy a comenzar en la menor y voy a terminar en mi menor otra vez. Tú, sol, has venido a la orilla. O voy a comenzar de mi, tú, voy a comenzar de mi y voy a terminar en el do, por ejemplo. Tú, sol, has venido a la orilla. Entonces, primeras cosas, por eso es importante entender las funciones armónicas. Lo que hay que respetar es la función y no el acorde. La función, vea la importante. Entonces, tengo que el acorde con función tónico, aparte del do en el campo armónico de do mayor, es el tercer grado, que es en este caso el mi menor, y el sexto grado, que es la menor. Ahora, la otra función es el subdominante, que es este fa. No has buscado, hey, ni a sabios ni a ricos, se va al dominante. No has buscado, ni a sabios ni a ricos. ¿Cuál es el otro acorde que cumple la función de subdominante? En lugar de este fa es el re menor. Entonces voy a cambiar un poco el orden ahora de la música. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni sabios ni a ricos, no has buscado Aranjuez de fa, voy a utilizar el re menor, voy a reemplazar ya, voy a sustituir ya por su acorde hermano, su acorde que tiene la misma función. No has buscado ni a sabios ni a ricos, me fui de vuelta al dominante. Entonces, bien ya como va cambiando ya la música, de lo que era al principio era do, sol, do y fa, ahora va a ser, por ejemplo, puede ser ya tu, sol, comienzo en la menor. Sol, has venido a la orilla, meto un re menor. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Otra opción, juego. Comienzo con mi menor. Tú, voy al dominante. Has venido a la orilla, la menor. No has buscado, uso re menor en vez del fa, lo que era anteriormente. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Ahora tengo este sol. Bueno, entonces ya sé ya quién es el acorde que me da esa función subdominante. Dijimos también que es la menor, pero va a ser siempre en menor medida. El re menor siempre va a ser como la primera opción de subdominante. Entonces, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. El la menor es un acorde que puede ser utilizado en primer lugar como tónico y en segundo lugar, dependiendo de la situación melódica del momento y puponana, como se dice, también puede utilizar el la menor como subdominante. Voy a cambiar un poco el orden, a lo mejor ahí tiene más sentido. Tú, comienzo en mi menor. Has venido a la orilla, no has buscado. Ahora sí metí el la menor y parece que tiene un poquito más de sentido. Ni a sabios ni a ricos. Usé después del do. Entonces, comienzo mi menor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Ok, entonces también tiene esta opción de la menor como subdominante. Aparte de ser tónico, tiene una función de subdominante. Pero
no va a ser tanto como el re menor. El re menor, el segundo grado de la escala, ese es subdominante por excelencia. O sea que siempre va a sonar mejor el re menor que este la menor. Entonces, estamos armonizando ya nosotros nuestra melodía. Nuestra melodía penó, por así decirlo. O sea, la melodía está buena. La armonía que tenía anteriormente lo que era pelada y penó, ¿verdad? Entonces, tú has venido a la orilla. Re menor. No, es la menor. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Sol dominante. Imagínense, acá ya ni siquiera usé más, en ningún momento usé ya el do. Lo que anteriormente era do, sol, do, después era fa, con ganas de bemol. Ahora ni siquiera voy a usar el do. La música está en do mayor, pero simplemente estoy reemplazando por acordes que tienen la función tónica o función subdominante. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Entonces, tú, bueno, voy a comenzar con mi menor. Tú, dominante, has venido a la orilla, tónico, función tónica. No has buscado ni a sabios ni a ricos. ¿Entienden? Perfecto. Ahora lo último que me falta saber es la otra opción, es la opción del dominante. ¿Cuál es el otro acorde dominante dentro de mi campo armónico? El campo armónico es esta nota. Este si semidisminuido en este caso, que es como un re menor, pero con bajo en si. Se aprieta así. A ver, en este caso yo aprieto acá el si. Después con el índice. Sí, con el dedo medio aprieto este la. Aprieto este fa. Y aprieto este si, este re. Entonces este es mi acorde semidisminuido. Entonces este acorde también tiene la función de dominante. Entonces ahora ya no voy a usar más el sol. Voy a moverme un poco. Entonces voy a hacer do, tu, después voy a moverme a ese acorde semidisminuido con función dominante y regreso al tónico. Entonces, mira, tú has venido a la orilla. Suena bien, ¿verdad? ¿Por qué suena bien? Porque simplemente estoy respetando las funciones armónicas. Yo no me estoy dejando llevar que pea mayor, no pea menor, no pea hambre. Se la lleva simplemente a respetar la función, por eso se llama armonía funcional, respetar las funciones. Encontrar acordes que cumplan la misma función, ese es el secreto. ¿Entienden? Y cuanto más acordes sepan de la familia heredera con sus funciones, ¿saben? 3 funciones tengo ahí. Entonces tienen que agrupar, digamos, los acordes que tienen función tónico, función dominante, subdominante, en fin. Entonces, tú has venido a la orilla. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a comenzar en mi menor. Y en vez de irme a este sol dominante, voy a irme a este si semidisminuido con función dominante y me voy a la menor. Entonces, mi menor, tú, semidominante, has venido a la orilla. Imagínense, no estoy usando ni siquiera el sol, estoy usando este. Entonces, tú has venido a la orilla. No voy a irme al fa, voy a ir al re menor. Ahora que me pide la música, me pide función subdominante. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Vine de vuelta al acorde semidisminuido, no usé el sol. ¿Entienden? Entonces simplemente estoy cambiando el orden, digamos, o sea, estoy mezclando, estoy sustituyendo. Y ya la armonía parece que suena shuko allá, shuko, y van a ver a la derecha wasubina, como se dice normalmente. Entonces, imagínense lo que era anteriormente. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Ahora ya queda así. Por ejemplo, un ejemplo nomás. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, o no has buscado ni a sabios ni a ricos. Me quedo ahí en el acorde con otra función. Entonces, la ñandella brillana, la ñandella calculana es
¿Qué función me pide la melodía en ese momento? Ese es el gran secreto de los ferros. Y cuando es función. O si ustedes ya encuentran ya una música que ya está ya preestablecida las funciones. Esto va para el que quiere componer o el que ya quiere arreglar canciones. Arreglar entre paréntesis. Muchas veces queremos arreglar y desarreglamos. Entonces, lo primero que hay que saber es qué función pide la música, en qué área se mueve. Si se mueve en área de tónica, en área de subdominante o dominante. Pea secreto. Pea de llego ahí, ¿no? De que tomo ahí ya armoniza o rearmoniza. Entonces, tenemos opciones. Y a partir de acá, una vez que ya digamos que establecemos las funciones armónicas, ya sé ya que la primera parte de la melodía me pide tónico, la segunda parte de la melodía me está pidiendo dominante, la tercera, devuelvo yo después otra vez al tónico y después ya me pide subdominante y después me voy al dominante. Así es más o menos, esta música es estas son las funciones. No estoy diciendo que hay que usar, acá me pide do mayor, acá me pide fa y acá me pide sol, no. Estoy diciendo de que esta primera parte, tú has venido, hasta ahí me está pidiendo función tónica. Tú has venido a la orilla, tú has venido. Esa parte de has venido me está pidiendo que haga función dominante. Entonces yo pongo en este caso un sol, ¿verdad? O en este caso, sí, miren, entienden, yo lo que respeto son las funciones. Si anda a respetar el acorde, si anda a respetar la función, pega la importante para poder hacer la armonía funcional. Pero vengo era funcional. Entonces, después me dice, no has buscado, me pide subdominante. Entonces yo recurro a otros acordes con función subdominante. Entonces, y así, mira, coño cocinado, ya en esperanza vamos a hacer. En ahí. Bueno, ¿en qué seguía? Bueno, una vez que yo establezco, yo primero lo que tengo que hacer es saber, hay cuál tónico para la parte subdominante o dominante. Una vez que yo sé eso, hay cuál bebé, hay que tomar muy bien algunas cositas, ¿entienden? Bueno, y una vez que se establecen las funciones armónicas, después ya hay otros elementos que se tienen que utilizar que vamos a aprender más adelante, que es por ejemplo aumentar el peso armónico, o sea, utilizar acordes, ya dejar de hacer acordes triádicos, sino que hacer tétrades, los famosos novenas, oncenas, trecenas, lo que sea. Lo otro es hacer inversiones, aumentar peso armónico, hacer inversiones, hacer sustituciones de acordes que ya estamos haciendo ahora, pero en este caso estamos haciendo sustituciones de acordes dentro del campo armónico. Pero después podemos hacer sustituciones de acordes dominantes que vienen de otros campos armónicos, o sea, los famosos dominantes secundarios. Podemos utilizar sustitutos tritonales de esos mismos acordes secundarios, como de dominantes secundarios, acordes de intercambio modal, y no sé qué más. O sea que una música, ya con esos elementos, por ejemplo, solo para dar ejemplo y cerrar ya esta parte, ¿verdad? Y lo que vamos a aprender para que, a ver si se entusiasma, ¿verdad? Una música que originalmente eran de 3 notas, ahora puede quedar así. Ya con los elementos que les mostré, más los otros que les mencioné. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En fin, acá hay muchísimos elementos y esto hice de manera rápida sin pensar. Podría haber metido muchísimas más cosas, inversión, en fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero este es el primer paso. Primero hay que establecer las regiones armónicas. Y cuando la melodía lloré tónico, modo lloré dominante, modo lloré subdominante. Es pequeño y potencia reemplazar las acordes de cuerda. Vamos a empezar a sustituir ya.
Y como te digo, este es simple todavía. Esta música, yo creo que vamos a utilizar siempre esta música. Y al final, de aquí a un tiempito, yo creo que después cada uno ya va a empezar a hacer su propio arreglo. Lo que yo digo acá, o sea, es simplemente lo que a mí me gusta. De repente yo arreglo y agrego acordes. Pero ese acorde a mí me gusta. Ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les gusta, pero con estos elementos ya. Y nada, compartan el video con la gente que quiera aprender, que está empezando, porque creo que esto es para todos los niveles. Compartan, viejo. Y nada, un abrazo.